Eh, Hoy día, y ya se cumplió, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación en el Perú, el famoso SUTEP, que tiene 51 años, realizó un paro nacional con varias demandas, y esto en vísperas de la discusión sobre el presupuesto de la República. Pero vamos a hablar de esto con su dirigente principal, su secretario general. Gracias por acompañarnos, Lucio Castro. Fernando, buenas noches. Agradecer la oportunidad, ¿no? Y aprovechar para saludar a los maestros de auxiliar de educación del país que han asumido esta medida de lucha de manera responsable y contundente. ¿Cuál es su cuaderno de bitácora? ¿Cómo empezó y cómo terminó el paro? ¿Con qué grado de acatamiento? Mira, nosotros tenemos una voluntad dialogante. Hemos venido dialogando, conversando, desarrollando medidas de presión de manera alterna al horario de trabajo para no afectar a los alumnos, pero observamos que en aspectos centrales no hay atención, y el 30 de noviembre se aprueba el presupuesto que va a determinar la dinámica educativa y nacional el año 2024, y observamos que exigencias que plantea el magisterio no están contenidas en el presupuesto, y esto preocupa y ha generado esta medida de lucha. ¿Cuál es la exigencia básica de ustedes y que no está contemplada en el presupuesto? Una nacional, que es no respetar la Constitución, que indica en su artículo 16 que a la educación se debe destinar no menos del 6% del PBI en el Perú. La Constitución no dice artículo 16 expresamente, gracias a una coordinación y trabajo desarrollado con congresistas y el SUTEP, se reformó la Constitución en su artículo 16, y ahora dice expresamente que se debe destinar no menos del 6% del PBI para educación. Y lo cierto es que nosotros decimos, el discurso político fundamental es: la educación está en crisis, la educación es un tema central, y por tanto lo que ha faltado hasta ahora es decisión política, porque sus problemas principales, lejos de ser solucionados, siguen agudizándose. Eso no lo va a resolver un solo gobierno, ¿no? Tiene que haber un progresivo aumento hasta llegar a algo que es, yo lo recuerdo más bien como una política del acuerdo nacional, llegar a ese 6%. Lo cierto ahí, Fernando, es que los gobiernos deben evidenciar de manera concreta que están preocupados por educación, otorgando un presupuesto idóneo y que realmente genere el convencimiento que se está enfrentando los grandes problemas. Sí, eso no se está haciendo. Más bien lo que tengo, que lo estaba conversando con el exministro Alonso Segura, es que la variación del presupuesto respecto al año pasado es de más del 10%, tendría que ser de mucho más. Mira, del 4,1 hemos ido al 4,3. De ese 4,3, que es más o menos 45.000 o 46.000 millones de soles, se está destinando 2.600 y algo más para infraestructura. ¿Y sabes cuánto es el déficit en infraestructura? Solamente uno de los problemas en educación, 164.000 millones de soles. ¿Y qué te evidencia este solo dato? De que de parte del gobierno no hay una mirada de prioridad para educación, y eso genera malestar en los trabajadores y fundamentalmente en la población, porque la educación es un tema transversal que preocupa al país. Pero mire, pues la desgracia de la educación, que tuvimos un presidente maestro. Un presidente maestro inepto. Ustedes lo apoyaron, pero lo llegaron a apoyar en el momento. Nosotros, ¿no? Tremendo dilema que pasaron. Tremendo dilema, y nosotros apoyamos y seguiremos apoyando una propuesta que plantee realmente cambios en el país, y cambios trascendentes. Un cambio central es la mirada que se debe tener para educación. Siempre discurso político, siempre demagogia, y en la práctica, cuando se asume esa cuota de poder, lamentablemente se está a espaldas del sector. El SUTEP estaba alineado para bien con algunos aspectos centrales de la reforma política del sector que empezó durante el gobierno de Humala, con el ministro Jaime Saavedra, que justamente estuvimos conversando con él el otro día, ¿no? Entendieron que la meritocracia era clave, que los profesores pasaran por evaluación, eso iba a ir aparejado con un aumento del salario que se empezó a dar, pero con Castillo todo eso se frenó. Nosotros hemos apoyado todo aquello que ha generado esa mirada de prioridad que reclamamos para educación.
y lo seguiremos haciendo. Hemos apostado por la evaluación como un deber profesional, como una obligación moral. Y eso ha sido nuestro discurso que ha generado confianza y credibilidad en el magisterio. Y dígame, ahora ustedes han conversado sus reclamos con la presidenta, con el primer ministro. Hemos conversado con la ministra, ella, con la ministra de Educación actual, de Educación. Considera que la plataforma que hemos planteado es correcta, pero consideramos también que no hay una defensa firme del sector y de las necesidades que tiene el sector de atención de parte del Estado. Te doy un detalle, Fernando. Tenemos una Constitución, el magisterio exige el respeto a la Constitución, que en su artículo 28 dice que una forma de evitar conflictos entre el empleador y el trabajador es la negociación colectiva. El fruto de la negociación colectiva es un convenio colectivo, el conjunto de acuerdos. Y dice la Constitución que ese convenio, ese acuerdo, tiene fuerza de ley y es de cumplimiento obligatorio. Con el Ministerio de Educación hemos llegado a un conjunto de acuerdos. Esos acuerdos han debido estar contenidos en el presupuesto para el año 2024 y nada de lo que hemos suscrito está contenido. Entonces, ese mecanismo para efecto de evitar los conflictos no le ha interesado al ministro de Economía y no ha considerado aspectos que nosotros consideramos sustantivos, porque sustantivo es asegurar ese presupuesto idóneo para enfrentar los grandes problemas de educación, porque sustantivo es, por ejemplo, que el soldado de la patria, el docente que trabaja en zona rural, en zona de frontera, en el BRAEN, debe tener un nivel de dignificación y tratamiento idóneo. Una bonificación. Hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación, no le interesó a Economía, lo ha borrado del presupuesto. A los docentes contratados que responden a esa política de Estado que nosotros defendemos, la meritocracia, en su real concepto, les corresponde un derecho, la bonificación por escolaridad. Ellos no van a tener escolaridad porque el presupuesto para educación no lo contiene. Los trabajadores, los docentes... Bonificación escolaridad para no... Como estamos hablando de maestros. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja Tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Se refiere a una bonificación en enero. En enero todos los trabajadores de la administración reciben ahí. Para que tengan y material para estos comprar docentes que han superado útiles para sus hijos. Así es, estos docentes que han superado los parámetros, han demostrado idoneidad, solvencia y van a ser nombrados cerca de 80.000, para ellos no hay programado la escolaridad. Y eso es una injusticia. El otro tema, es una política del Estado en ese proceso de dignificación asegurar hasta el 2026 una remuneración equivalente a una UIT para los trabajadores. Se ha venido haciendo todos los años y para el año 2024 está en convenio colectivo, es una necesidad, no está considerado el aumento de remuneraciones. 4.950 así es. Y resulta que al 2026, resulta que este año ha habido, por ejemplo, un aumento en 2 tramos para el magisterio. Y hemos, en convenio colectivo, suscrito que el 2024 también suceda lo mismo. Al ministro de Economía no le ha interesado ello y no lo ha considerado en el presupuesto del próximo año. En el Congreso ustedes tienen a una bancada que es más abierta a sus reclamos. Hemos conversado el bloque magisterial. Hay un bloque magisterial. Mira, nosotros consideramos que ese bloque magisterial está compuesto por gente mediocre, que no representa al magisterio. Y hemos recurrido a varios congresistas que se sensibilizan, pero esperamos que en estos días que el presupuesto se está aprobando, haya un nivel de reflexión, se enmiende la plana al Ejecutivo y se diga: nosotros sí tenemos mirada de prioridad con la educación, vamos a otorgar un presupuesto idóneo y vamos a asegurar que lo que está contenido en la Constitución, convenios colectivos y derechos laborales se respete. Eso esperamos, porque de no suceder, Fernando, estaremos ante una situación de agudización de conflictos y no nos va a quedar más remedio, empujado por el empleador, a definir una huelga nacional el próximo año. Ahora también va a suceder que dentro de unos días, el 5 de diciembre más o menos, se van a conocer los resultados de la prueba PISA, que mide la calidad del aprendizaje y de la enseñanza. Mira, te digo algo. Hay una expresión que señala: con hambre no se aprende. De cada 10 alumnos, 6 tienen malnutrición o anemia. Eso no es culpa del docente, es una desatención del Estado.
Entonces, aquí, si queremos buenos resultados, hay no solo un tema que atender, múltiples temas que tienen que ver con la educación. Y nosotros apostamos entre esos múltiples temas que hay que dar prioridad al tema alimentación. Eso está en nuestra plataforma del paro nacional. Y esperamos que el gobierno preste atención. Y es una de las prioridades del actual presupuesto. Como discurso. Según dicen. Como discurso. Te decía, es una prioridad la infraestructura. Observemos el dato específico, algo más de 2.600 millones frente a 164.000. Claro. Es ninguno, es nada. Esa es la mirada que tiene el gobierno y el Estado para con la educación. Discurso político, realidad concreta, distancia completa. Bueno, esperemos pues que se alineen los reclamos de ustedes con la prioridad de la educación. Nosotros esperamos igualmente, Fernando, que haya un comportamiento respetuoso de la Constitución de parte del Ejecutivo y del Congreso en lo que corresponde al presupuesto para educación, que lo manda la Constitución como acto imperativo, y en lo que corresponde a derechos laborales, dignificación para docentes que han obtenido el nombramiento, aquellos que trabajan en zonas inhóspitas, alejadas del país, y esa política de dignificación que no puede detenerse para con el Magisterio Nacional, docentes y auxiliares de educación del país. Muchas gracias, Lucio Castro, por